no voy a dar un mitin, voy a explicarme, voy a intentar que pensemos todos conjuntamente, aunque no estemos de acuerdo. Estáis ante un español jubilado que desde su punto de vista de izquierdas está pensando sobre el porvenir de su patria, de España, que es hablar del porvenir de los jóvenes, qué va a ser de este país. Y la preocupación que siento cuando veo y escucho noticias, leo datos y observo reacciones. Y los productos de esa reflexión yo los quiero colocar ante vosotros. Decía Lenin, el gran revolucionario ruso, que la política es vivir entre precipicios. Llevaba razón en su época. Una guerra civil, una revolución, un debate en el seno de la propia izquierda, dificultades económicas, un largo etcétera. Vivir entre precipicios. Pero si alguien me preguntara, oye, ¿qué es la política ahora?, yo recogería una expresión del filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre. La política es vivir entre la náusea, o sea, el asco, y la angustia. No vivir entre precipicios. ¿Por qué entre la náusea, el asco, las ganas de vomitar? Pues vamos a verlo tranquilamente. Estamos ante un sistema esencialmente corrupto y corrompido. Estamos dirigidos por una casta de ladrones del dinero público, con excepciones, naturalmente, no todos. El funcionamiento de las instituciones del Estado está lleno de corrupción. No solamente hablo de la señora Cifuentes, el que una universidad se preste a ese enjuague indica que instituciones como la universidad están corrompidas. Que haya jueces que se inclinan ante el poder político olvidando que juraron estar al servicio de la ley, indica que la justicia está hincada de rodillas ante el poder político. El que un presidente de gobierno dice que no se mete en el tema de que las mujeres ganen menos que los hombres haciendo el mismo trabajo cuando es presidente de gobierno, indica que estamos ante unos cínicos tremendos. Un cinismo que además es aplaudido y tenido como la gala de los buenos políticos. Qué brillante estuvo fulano o estuvo mengana, porque se defendieron, atacaron e insultaron, pero no dieron ni una sola prueba contra lo que se les acusaba. Pero se jalea al que insulta y se defiende en el fondo al que roba. Estamos en un país, en estos momentos, en el que las instituciones ya no cumplen la función por las cuales existen. Estamos en una vuelta atrás de la historia, la alianza entre el trono y el altar. El que les habla no soy creyente, pero no tengo nada contra las manifestaciones religiosas de la gente, de verdad que no. Me parece muy bien que las hagan, pero estamos viviendo la mejor etapa del franquismo, donde el himno de la Legión, los soldados, los guardias civiles que cobran un salario por defender a los ciudadanos desfilando en procesiones, una iglesia católica que no paga ningún impuesto, no solamente por las iglesias, sino por los negocios y los establecimientos que tiene, no paga absolutamente nada y que ha comprado la mezquita de Córdoba por 30 euros. Esto es lo mejor, por no decir lo peor, de la España del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Estamos en una etapa donde el franquismo ha vuelto a surgir. Y el franquismo no es hijo de Franco, al contrario. Franco era el producto del franquismo que vino antes. No te metas, no pienses. Que roben otros, roba tú si puedes. A mí me han llegado a decir hace poco en la calle, mira Julio, a mí no me importa que roben, lo que yo quiero es robar también.
Eso es franquismo. No te metas con los que mandan, pero tú apáñate como puedas, porque el mundo es insolidario. Ese es mi país hoy y el vuestro. Eso produce náusea, produce asco, produce repulsión. Pero hay el otro sentimiento, el de la angustia, el comprobar día a día, en medios de comunicación, en la calle, en ámbitos incluso familiares, cómo la gente pasa olímpicamente. Pero no hablo de gente sencilla del pueblo, hablo de intelectuales, de profesionales, de periodistas, de gente que se les supone una educación cívica. Están en otra cosa, están ensimismados en lo suyo y no elevan la voz de protesta ante tanto latrocinio. ¿O oís en la calle algún clamor ante lo que está ocurriendo? ¿Oís la protesta en los bares? ¿Oís a alguien que diga incluso en el descanso de la Champions League? ¿Oís a alguien que diga, pero ¿en qué país estoy metido? ¿En manos de quién? Silencio, connivencia. Y eso produce angustia. ¿En qué país estoy? ¿Con quién me codeo? ¿Cuánto va a ser capaz este país de aguantar? ¿Hasta cuándo? Esta es una sensación que tengo yo como ciudadano y que constato con mis amigos y otros que también la tienen, entre la náusea, el asco y la angustia. Pero es la situación que hay. Y ante eso, no solamente esa angustia, sino que una parte de la población lo ve normal. Ayer, yo no tengo Twitter, pero una persona muy cercana a mí lo tiene, me enseñó uno de estos mensajes de Twitter. No me gustan comentarlos porque no tengo Facebook, ni Twitter, ni nada de eso. Dice, España es como el Titanic, que se hunde, pero la tripulación y los pasajeros aplauden mientras se hunde. Porque España se hunde. ¿Y por qué soy tan tremendo en mis afirmaciones? Cuando nadie de vuestros hijos, incluidos algunos de mis hijos, no tienen garantizados un puesto de trabajo para el futuro, este país se está hundiendo. Cuando la posibilidad de que la gente joven no perciba ya una pensión cuando le toque, indican que este país se hunde. Cuando los puestos de trabajo que se están creando son a unas pocas horas, a unas semanas, te echo para no pagar y después te vuelvo a coger, y horas extraordinarias que no se pagan, este país se está hundiendo. Esa es la desgracia de este país. Y ante eso, las banderas, los signos de la Legión, con la cabra incluida, es chandereta. Es simplemente circo y barato, porque no son patriotas. Generalmente, esta gente son conniventes con lo que está ocurriendo. Y yo quiero hablar aquí de otro patriotismo, del patriotismo de los españoles que son jóvenes, como mis hijos que tengo, o mi nieta. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Habéis pensado vosotros, como ciudadanos, dónde están los puestos de trabajo a crear? Fijos, porque es un derecho humano. ¿Qué os están diciendo? ¿Que hagáis un fondo de pensiones? Para tener un fondo de pensiones hay que tener un salario fijo del cual sacar la parte. ¿Dónde está eso? ¿No habéis pensado ya aquí en Cabra? Estoy hablando de vuestros hijos. ¿Os habéis parado a pensar dónde está el futuro? ¿Qué economía hay en Cabra? ¿Qué tejido productivo hay en España fuera del turismo y de ir vendiendo, como se han ido vendiendo desde la época de Felipe González, las mejores industrias españolas, vendiéndolas, que eran rentables al Estado? Porque la operación de despojo de este país viene desde hace ya bastantes décadas y ahora está dando la cara. ¿Cuál es nuestro futuro? Eso a mí me añade angustia, no solamente como español, sino como padre y como abuelo. Ahora bien, la pregunta que yo me hago, yo soy miembro del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, pero voy a seguir definiéndome.
y soy amigo y estoy de acuerdo con Podemos y con Equo y con los ecologistas políticos y con los ciudadanos que sin tener canal político están hartos de esto y quieren luchar. Todos esos son los míos. Todos. Yo le llamo los míos a todos estos, tengan o no tengan carné. ¿Qué nos pasa? ¿Os habéis hecho una pregunta? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están las voces de esos secretarios generales dando un puñetazo en la mesa? ¿Dónde están? ¿Dónde están las voces de los intelectuales y de los informadores y de los que dan mítines en las tertulias, que se insultan, advirtiéndole a su pueblo de lo que está por venir y que ya estamos tocando? ¿Dónde están? Pero incluso nosotros, como militantes, ¿qué nos pasa? Ahora me dijo a los que tenéis carné, todos estos carnés que yo acabo de mencionar y alguno más que hubiera, de los que llamo de los míos, ¿estáis satisfechos? ¿De verdad estáis a gusto? ¿Os sentís cómodos? ¿No estáis preguntando qué hacemos? ¿Qué hacen? Porque estamos totalmente desorientados. Las viejas evidencias se han caído y no han surgido otras. Y lo que es evidente es la corrupción, los ladrones en la calle. Y no creo que muchos vayan a la cárcel, sino al tiempo. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué hacemos nosotros? Y ante eso, antes de entrar en el fondo de lo que me ha traído aquí, pero yo quería hacer esta consideración, creo que tenemos que pensar que una época ha terminado. Os voy a poner dos ejemplos. Nosotros nos hemos sentido reconfortados, y yo el primero, en esa gran movilización de los jubilados. Valiente, audaz, constante, tesonera, aguantando. Pero si no esta semana, la anterior, salió un artículo mío advirtiendo, ojo, porque si ante las próximas elecciones os van a subir un 3% a los que menos ganáis de pensiones, las van a sacar de otro sitio. Pues ya la han sacado, de la subvención a los parados. ¿Por qué? Porque las peticiones de los jubilados tenían que haberse cuestionado el modelo económico. No solamente que quiero que me paguen la pensión, porque puede que te aumenten la pensión, pero quitándosela a otro desgraciado. Es decir, en esa movilización en la que yo he participado y que yo admiro, echaba de ver que fuesen un poco más allá, que lo que hay que es cambiar el sistema que actualmente hay. Si no, repito, cogen el dinero de un sitio y se lo dan a otro. Y la gran movilización del 8 de marzo, impresionante. Para mí, particularmente, constituye un foco de esperanza. El que la mujer haya tomado esta decisión de concienciación y de combatir, a mí me deposita nuevamente en los fondos de la esperanza. Pero muchas veces nosotros, en nuestro deseo de cambiar las cosas, nos dejamos arrebatar por los entusiasmos tumultuarios. Veamos, ¿de qué sirve una huelga general si no está previsto al día siguiente lo que hay que hacer? ¿De qué sirve montar una gran manifestación si no está dentro de un proyecto? Esto es una operación militar. Imaginéis vosotros que un general planifica una batalla que puede ganar, que puede perder, pero se olvida de ir preparando qué pasa si ganamos, qué pasa si perdemos. Falta proyecto. Es pronto a la calle a protestar. Al poder eso ni le pica. Aguanta 48 horas y vuelve otra vez a empezar. Hubo un 15M, todos nos ilusionamos. Sufrió como la espuma, como un soufflé.
y se vino después abajo. Y ahora vamos a reflexionar, porque yo me considero también del 15M. Hubo muchas cosas muy positivas, pero compañeros y compañeras, el 15M y el cambio no es estar todos los días deliberando en una asamblea, sino organizándose para preparar una lucha. No es solamente decir, estos no me representan, sino buscar que yo quiero estar representado. Es decir, lo difícil y lo que hay que hacer es organizar un plan de trabajo. Permitidme un ejemplo que lo explicará mejor. En la izquierda a veces tenemos tendencias románticas a la lectura épica de los acontecimientos. La Revolución Rusa, y vemos entrar a los soviets y los soldados en el Palacio de Invierno tomando el poder. ¡Qué hermoso la revolución! O cuando Fidel, el 31 de diciembre de 1958, entra en La Habana, magnífico, y Camilo Cienfuegos y el Che. Pero ¿y al día siguiente que hubo que preparar la economía para que los rusos y los cubanos comieran? ¿Y al día siguiente hubo que preparar a maestros de escuela y preparar la sanidad y hacer un ejército frente a la invasión que venía de Europa en el caso de la Unión Soviética? Y al día siguiente, donde no hay vítores, ni enseñas, ni puño en alto, sino que la gente necesita vivir. Ahí está también la revolución. Y eso es lo que nos da miedo, porque nos sigue gustando el espectáculo brillante. Y olvidamos los días grises, duros, terribles, de administrar esa revolución. Para eso hay que prepararse. Naturalmente que hay que tener un corazón abierto a la épica revolucionaria o al cambio o a la democracia, pero sabiendo que eso nos cuesta carísimo. Si no, lo tenéis delante. Os voy a colocar un ejemplo de un personaje histórico que a mí me ha influenciado muchísimo en mi vida política. Era un comunista llamado Antonio Gramsci. Estuvo en la cárcel por comunista y escribió unas obras que hoy siguen siendo un modelo para cualquier persona que se sienta modestamente de izquierda. No hablo de revolucionario. En la cárcel, él habló de una cosa muy rara. Un pueblo, cuando está pulverizado, ¿sabéis lo que es pulverizar, no? Las gotas de agua que se hacen partículas. Cuando está disperso, cuando está perdido, cuando no encuentra guía, cuando todo es angustia, necesita una idea fuerza que le ilusione porque le marca una meta, pero porque está llena de conquistas concretas. A eso le llamó fantasía concreta. Y dijo, esa idea mito, cuando se le lanza a un pueblo por sus dirigentes, cuando se organiza esa lucha en el día a día por la pensión, por el subsidio de desempleo, por el puesto de trabajo fijo, pero sabiendo que esa lucha es una lucha inmediata que lleva detrás a otra, que eso, si no hay reforma fiscal, si no hay nacionalización de la banca, si no hay creación de tejido productivo, muere. Pero hay que empezar por lo que la gente ve inmediatamente. A eso le llamó fantasía concreta. Pero ¿quién hace esa fantasía concreta? Y ahora voy a hablar de los míos. Desde el cariño, pero también desde cierta angustia. Hace 10, 12 días, los compañeros Pablo Iglesias y Alberto Garzón han dirigido una carta a sus militancias, diciéndole más o menos, estamos de enhorabuena, vamos a llegar a un acuerdo cara a las próximas elecciones. Desde hace ya años, desde que surgió Unidos Podemos, y aquí hay testigos que me han leído, hice el siguiente comentario. Los acuerdos entre dirigentes que no lleven como consecuencia que en cada pueblo y en cada barrio las militancias trabajen codo con codo, no van a llegar a triunfar nunca. Y voy a ser más claro. Militantes de Izquierda Unida de cabra, militantes de Podemos de cabra, militantes de Equo de cabra,
y otros militantes de otras formaciones de izquierda, asociaciones, peñas, lo que queráis, que están en desacuerdo, ¿trabajáis codo con codo cada día? No, pues lo que han hecho Pablo Iglesias y Alberto Garzón no va a servir para nada. Ese es el problema. Ese es el problema que durante años hemos ido padeciendo en nuestro país. Hemos lanzado mensajes extraordinarios muy al aire de lo que escribió Antonio Gramsci, convocatoria por Andalucía. Recordar, año 86, cuando elaborábamos programas, recorríamos Andalucía, la gente se entusiasmaba, acudían profesionales, trabajadores, sindicalistas, hubo una subida electoral, pero seguimos trabajando. Llegaron las elecciones posteriores, el tema de la unidad de la izquierda, hay que entrar en la Unión Europea, hombre, hay que modernizarse. Izquierda Unida, cuando surgió con un entusiasmo tremendo, y de eso sé un poco, pero empezó enseguida no solamente los medios de comunicación, los consejos de los amigos, no hay que ser radicales, no hay que elaborar programas, a la gente hay que darle sentimiento, es decir, mítines sin ningún sentido, voces. Y después han ido pasando otros, la convergencia, la confluencia, la unidad popular, mensajes que me recuerdan lo siguiente. Imaginaros un entrenador de fútbol que tiene una pizarra y está planteándole las jugadas estratégicas cuando el medio volante esté aquí, que le pase la pelota al extremo, pero entonces corre el defensa y no hay ningún jugador que esté escuchando al entrenador. Y nos dejamos seducir por el que domina la pizarra, pero no hay jugadores que pongan en marcha esa brillante experiencia o lección que está dando el entrenador. ¿Y cuál es la última? Y entrando ya, se habla del proceso constituyente como una propuesta hecha al pueblo español para que el pueblo español se organice y empecemos a cambiar las cosas. Vamos a ir despacio. Lo primero que tengo que decir, con la experiencia que dan no solamente los años, lo que uno ha vivido en política y lo único que sabe, es que caemos fácilmente en la trampa. Tenemos que cambiar la Constitución. Ya está, ya me voy a mi casa. Y la pregunta es, ¿quién cambia la Constitución? ¿Con qué texto? ¿Qué ponemos en la nueva? ¿Con qué fuerza? Eso no, que venga la República. Si la República llega, se pone su toga y baja de los cielos como Jesucristo. Aquí está la República. Y nos sentimos más revolucionarios que nadie. Pues claro que cambiar la Constitución necesita un proceso, pero para mí el proceso es más importante que el texto de la Constitución. Y me voy a explicar. En el lenguaje político y jurídico de los constitucionalistas, el poder constituyente, el poder de constituirse, está en el pueblo soberano. Eso nadie lo duda. El pueblo soberano es el único que tiene la legitimidad y la legalidad para constituirse en Estado, con sus tres poderes. Lo que suele ocurrir es que ese pueblo soberano vota a unos diputados y cuando esos diputados son elegidos empiezan a llamarse poder constituido. Es decir, el poder constituyente, el pueblo, elige al poder constituido. Y ese poder constituido se reúne y redacta una constitución que somete después a referéndum. Esto es lo normal. Así pasó en la Segunda República. Entró un gobierno provisional el 14 de abril de 1931 y lo primero que hizo fue convocar unas elecciones y todos los españoles que fueron a votar sabían que los diputados que iban a salir iban a redactar una constitución republicana. Lo sabían. En el año 77 esto no ocurrió así. Nos convocaron a unas elecciones, no dijeron nada, salieron los diputados y de pronto se pusieron a elaborar una constitución. Entonces esto no parece tan fácil,
Porque si yo hablo de cambiar una Constitución, tengo que fijarme en una cosa que hoy se da en las universidades. Es muy fácil, no se asuste nadie porque he mencionado la palabra universidad. La Constitución, cualquier Constitución, tiene dos maneras de plantearse. Una, la que llamamos Constitución formal. Son los artículos. Es decir, yo tengo ahí la Constitución, mira, artículo primero, segundo, tercero, cuarto. Esa es la Constitución formal, el texto, lo escrito. Pero después hay una Constitución material, que es el conjunto de poderes económicos, sociales, políticos, culturales, que hace que se redacte de esa manera y que se cumpla o que no se cumpla. Por eso en España tenemos una Constitución formal que habla del derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, y no se cumple porque la Constitución material, los que tienen el dinero y el poder, no quieren que se cumpla. Luego, lo que tenemos que tener claro es que si vamos a un proceso de hacer una nueva Constitución, tenemos que tener el poder material. Que el pueblo unido sepa perfectamente qué Constitución quiere que salga. Porque como se la dejemos al grupo de diputados magníficos de izquierda extraordinarios, pero frente a los poderes económicos se los meriendan con sopas. Es decir, todo intento de cambio en este país nuestro que no se apoye en un pueblo organizado está llamado al más estrepitoso de los fracasos, y lo demuestro con lo que está pasando ante nuestros ojos. No necesito más demostraciones. Por eso se va a las elecciones, se miente, la gente vuelve a votar a esos embusteros porque pasa del espectáculo. Entonces, ¿cuál es la esencia del proceso constituyente? Pues que a través de un trabajo de base, donde la gente empiece a entender que la futura Constitución que salga tiene que plantear que es de obligado cumplimiento el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos, por supuesto, en el terreno laboral, que contemple el derecho al subsidio a aquella persona que no encuentra trabajo y está demostrado que no puede encontrar trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, un cambio de sistema económico, un tejido productivo que no sean 4 tiendas, 4 bares o 4 pequeñas industrias aisladas y que no dependamos del turismo. Eso sí lo entiende la gente. Y por tanto, si le explicamos a la gente del Partido Comunista, de Izquierda Unida, de Podemos, de ECU, de los que queráis, todos vosotros, de las tribus de Israel de la izquierda y personas que no siendo de izquierda tienen una cosa que se llama sentido común mínimamente patriótico, que quieren otro país distinto, y les planteamos la Constitución tiene que ser así y así y así. Ese movimiento, que es lento, de construir la unidad en torno a la Constitución que yo quiero que salga, yo a eso le llamo proceso constituyente, porque llegará un momento en que la gente votará a los diputados que tenga seguro que van a redactar la Constitución así, y por tanto esa gente no solamente va a ser la que apoye una Constitución formal, sino que ella es la Constitución material, la que tiene la sartén por el mango. Porque el problema, y no nos caigamos de un guindo, en política es un problema de fuerza. Y quien tiene la fuerza económica manda. No hagamos apelación al buen sentido y al buen corazón. Hagamos una apelación a que estamos en una lucha de clases, de intereses económicos, en donde la razón de la fuerza y la fuerza de la razón, fundamentalmente, son las que valen. Ahora bien, los proyectos políticos que en estos momentos en los que estamos todos nosotros han concebido el proceso constituyente de esta manera, o es como los entrenadores de fútbol que cogen la pizarra, lo explican brillantemente ante una cámara de televisión, pero no hay ningún jugador de los que van a saltar el campo a hacer las brillantes jugadas que el entrenador está diseñando. Este es el problema. Como decía Antonio Gramsci, si no hay voluntad popular,
si no hay un sentido de que este país necesita una pasada por la justicia, darle a cada uno lo suyo, acabar y erradicar con la corrupción, aunque tengamos que construir 500 cárceles más, pero erradicarla, la de arriba, la de abajo, la de en medio, hasta que no tengamos un sentido de la ética ciudadana, que robarle al Estado es gravísimo. Y cuando digo robarle al Estado es robarle al dinero nuestro, porque el Estado, el dinero que tiene es el nuestro. Hasta que no tengamos el sentido de que el erario público es público, que es nuestro, y que además, lo más importante, estamos acostumbrados, y de eso una parte de la izquierda tiene mucha responsabilidad. Yo entono también el mea culpa por la parte que me toca. Tranquilos, que yo os defiendo. No. La izquierda no tiene que defender a nadie. Tiene que estar en primera línea con la gente que está ofendida, y si la gente no lucha, pues que se aguante con lo que tiene. Pero nosotros no somos los mesías ni los cristos de la gente que no se quiere mover y quedarse viendo el fútbol. ¿Dónde vamos? ¿A morir en la cruz? Como grandes líderes. ¿Y dónde está el movimiento? Es decir, ese cambio, esa apuesta por la moral, por la ética, por el sentirse pueblo conjuntado, es lo único que puede informar el proceso constituyente. Si no, es más, si lo que he dicho antes, si las militancias, y he dicho nombres concretos de siglas, y personas como el compañero, que dice que no está en ninguna, pero que yo lo considero que está dentro de esa inmensa corriente a la que yo me siento unido, son todos míos, no míos en sentido de propiedad, de pertenencia, yo pertenezco a todos estos, tengan el carné que tengan, porque el enemigo que tengo enfrente es tan grande que necesito acopio de fuerzas para abatirlo, para derrotarlo en toda la línea. Porque ellos nos están derrotando en toda la línea. Aquí hay mucha gente que recordará cosas de hace 20 años. Y siempre digo el mismo ejemplo, me pongo muy pesado, pero aquí quizás sea nuevo. Si hace 20 años, yo con 20 años menos, ojalá lo recuperase, os digo a vosotros y a un conjunto de sindicalistas lo que va a pasar en España hoy, no valen los convenios colectivos, ponen en la calle a una mujer porque se ha quedado embarazada, me ahorcan en el parque de Cabra, por embustero. Pues ya pasó, pues ya llegó, pues ya está pasando. Y se dijo entonces, y se dijo, pues bien, o hay una reacción, y los dirigentes políticos caen en la cuenta de que las elecciones son muy importantes, pero hay algo más importante que las elecciones, cambiar este país. Y que no podemos estar todo el día gastando esfuerzo en preparar listas para las próximas elecciones. Por supuesto que habrá que hacer listas, pero esas listas serán más fáciles de hacer si los que tienen que luchar empiezan ya a luchar codo con codo. ¿Tú de qué partido eres? Ah, fulano, mengano. Oye, ¿qué te parece? Oye, en Cabra, ¿qué podemos resolver? ¿Y qué pasa con los del asilo? ¿Y qué pasa con los jubilados? Y a trabajar el compañero y la compañera de una y otra fuerza política. Tenemos un ejemplo en España, lo que fue el Frente Popular. La gente se unió porque sentía la necesidad de unirse ante lo que estaba ocurriendo en su patria. Y allí había gente de izquierdas, pero en el Frente Popular había gente de derechas. Y católicos de comunión diaria. También había en el Frente Popular, como en el Ejército de la República, que todavía se lo cuenta alguna gente. Había muchos generales de comunión diaria que defendieron a la República por su lealtad y por su honor de militares a la que juraron. Esto se sabe pocamente. Pues sí, y fueron fusilados por Franco. Eran católicos, apostólicos y romanos. Bien, yo creo que la cosa es sencilla. Se repite una y otra vez, todo lo que no sea motivar a la gente en torno a cosas muy concretas, pero dándole la orientación de que hay que mirar más arriba. Recordar el caso de las pensiones. Los jubilados se han movilizado, han sido justas sus reivindicaciones,
Es una indignidad lo que han hecho con el 0,25%. Es una indignidad que jubilados que están manteniendo a familia, ellos, a sus hijos y a nietos, que son hechos así, que nos han quitado de los asilos, según el defensor del pueblo andaluz, para llevárselos a la casa porque la pensión de jubilación le era necesaria, sepan que hacen bien en luchar, pero que si solamente se conforman, le han dado el 3% a esto y los demás, ya han perdido la guerra, porque se lo han quitado a otros, en este caso a los parados. Es decir, la conquista de una pensión digna pasa por cambiar el conjunto del funcionamiento del sistema, o si no, pan para hoy, hambre para mañana, vestir un santo, desnudando otro. Y este es el problema. Yo sé que ante estas palabras mías, que no las digo solamente aquí, todo lo que estoy diciendo aquí lo he escrito y se ha publicado, la gente se pone nerviosa. Pero una de las cosas que tenemos que tener las personas que hemos estado en la política activa y seguimos estando es decir cómo vemos las cosas. Nosotros no venimos aquí a batiros el agua, a decir 4 insultos a nadie para que aplaudáis, a deciros cómo vemos a nuestro país, a través de los datos a los que tenemos acceso. Puede que seamos unos exagerados, es posible, pero yo cumplo con mi obligación de decir cómo lo veo. Y ya vosotros obráis en consecuencia, escucháis a otro, escucháis a otra, o vais a los mítines, o haced lo que tengáis que hacer. Pero si no hay esa profunda transformación, esa voluntad colectiva del único que puede salvar esto, que es el pueblo, en el sentido, yo cuando hablo de pueblo hablo de gente con conciencia, con conciencia, para mí eso es el pueblo. Los romanos tenían unas palabras muy bonitas, populus, el pueblo, la gente con conciencia, y tenían después otra, la plebe, la plebs, es decir, la gente, pero que no tenía el sentido de lo que quería. Esto es la reflexión que yo he venido a traer. Y ahora, al terminar, pues podemos tener un pequeño coloquio, pero yo quisiera hacer algunas acotaciones. Primera, a mí me gustaría que me hicieseis preguntas, pero que no me dieseis conferencias alternativas, porque entonces nos aburrimos todos. Y la segunda, que tengamos un tiempo prudencial, porque esto que yo estoy haciendo, aunque creáis que no, agota, cansa mucho. De modo que a vuestra disposición.